días. Estamos en vivo en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico, el método de transformación de la conciencia que hace 25 años he aprendido a vivir, he aprendido a ver cómo funciona en las personas y por sobre todo me he dado cuenta que es una matriz sagrada del cual todavía aún no sabemos nada, porque viene de culturas muy antiguas, de culturas que hablan de leyes universales que operan en nuestros comportamientos y por ende cuanto más ahondás en este conocimiento, cuanto más orden descubrís dentro de esta sinergia que hay entre las 9 maneras de ser, los 9 patrones, las 9 maneras de ver la realidad, las 9 maneras de ser líder, las 9 maneras de abordar los miedos. También estas 9 maneras nos hablan que están dentro nuestro. Entonces, una gran clave que hoy te voy a dar, y habíamos venido hablando de lo que evita cada tipología para que vayas teniendo un pequeño perfil del comportamiento de la personalidad. Hoy vamos a hablar de la esencia. Hoy vamos a hablar de qué es lo que lo estructura a cada tipología. Y desde ahí, muchas veces me dicen, Lucía, ¿cómo es que te das cuenta quién es la persona? Por supuesto que nunca hay que decirlo. El trabajo con el enneagrama, y esto es fundamental, habla de que vos, a vos mismo, en la medida que entendés este orden, podés conocerte, podés darte cuenta dónde está tu esencia. Ese camino de autodescubrimiento, nadie puede decírtelo de afuera. Sí hay acompañamiento, sí hay guía. Por eso justamente en el coaching o el Ennea Coaching con el enneagrama, uno acompaña, guía, es como que va mostrando el camino. Pero el camino de reconocimiento de tu propia esencia, de tu propia maestría, está dentro tuyo. Es ahí donde tenés que buscar. Entonces, vamos a ver qué es lo que estructura a cada tipología, qué es lo que hace que esa tipología vea la realidad de esa manera y no de otra, ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace funcionar en la vida? Entonces, vamos a ir a un deseo básico, a algo que está en lo profundo de cada uno, desde la naturaleza que es. Las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. ¿Y quiénes somos en realidad? Y a través de los años, esta pregunta en mí se transformó en ¿quién estoy siendo? Porque nosotros, de acuerdo al enneagrama, nos muestra que hay un proceso de evolución permanente. Y en este proceso de evolución vamos cambiando permanentemente nuestras conductas, nuestra mirada de nosotros mismos, hasta nuestra identidad. Entonces, Lucía, me dirás, ¿uno cambia de tipología, esa esencia? Esa esencia es con la que uno nace, cualidad innata. Pero lo que uno hace con esa esencia, lo que uno la reconoce, ahí está la llave, ahí está la diferencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño paneo, dale, en el día de hoy. Y todas las preguntas que quieras, el compartir, lo que me digas, digamos, de inquietudes que tengas, este espacio es para vos. Así que es un espacio de diálogo. El deseo, vamos a ir uno por uno, ¿sí? ¿Cómo sería el deseo básico o esta estructura del uno? Al uno lo estructura o el deseo es ser íntegro como persona. Por eso después busca la perfección, busca permanentemente que las cosas estén bien hechas, busca el orden, porque su deseo más profundo al ser íntegro tiene que ver con algo ético, con sus valores. Lo estructuran los valores a los cuales adhiere, ¿sí? Y siente y cree que esos valores los tiene que tener todo el mundo. Entonces hay una llave que es: busco ser mejor si soy uno, y me exijo ser mejor y exijo a los demás ser mejor. ¿Qué lo estructura a un 2? A un 2 lo estructura ser amado. Y justamente por ese deseo de ser amado es que siempre vive dando y sirviendo a los demás. Al dar y servir a los demás, se asegura que lo quieran. Siempre el 2 va a decirte, yo soy bueno. Siempre siente esta bondad en su interior, por más que a veces esa bondad sea la necesidad de ser amado y no sea la autenticidad solamente del dar. Son generosos,
son personas muy amplias, muy abiertas, muy de darse a todo el mundo, muy de entregarse a los otros, justamente por el deseo de ser querido y de que no haya nadie. Es más, te voy a decir algo, un 2 cuando siente que hay alguien que no le es recíproco, va a tomar acciones, proactivo siempre en su ayuda para que el otro realmente lo considere y lo reconozca. El 3, el deseo del 3 es de ser competente, de ser productivo. Entonces, uno de los puntos fundamentales del 3 justamente tiene que ver con la realización, con la concreción, con el tiempo, el valor del tiempo que pongo en la acción y cómo ese tiempo se va materializando en dinero, en cosas, en reconocimiento. Entonces, vos vas a ver ahí siempre el 3 buscando en esa competencia competir con el otro o ser muy efectivo consigo mismo. ¿En qué se estructura el 4? El 4 se estructura en ser él mismo, en buscar su identidad, pero no la identidad, la personalidad, sino del ser, el ser de las cosas. Porque cuando se conecta con ese ser uno mismo, empieza a comprender, a conectar, una palabra clave para el 4, a conectar con algo superior, a conectar con la belleza infinita. Entonces eso lo hace crear, lo hace inspirarse, lo hace innovar y es la capacidad que tiene siempre para estar generando cosas nuevas y agregar valor a lo que hace. Es muy, muy proactivo si le entusiasma y pone pasión en lo que hace. El 5, ¿en qué se estructura? La búsqueda del saber. Ama el saber, ama el conocer, el indagar, el investigar. Por ende, todo lo tiene que saber y entender. Una vez un 5 muy jovencito, me acuerdo, tenía 27, 28 años, me dice: Lucía, ¿cómo puedo saber si estoy enamorado? Estábamos hablando de las parejas, ¿no? Y entonces le digo: ¿lo sentís? Me dice: no, yo quiero entender antes qué es el amor. Entonces, bueno, obviamente nos reíamos porque él mismo se escuchaba y al hablar de la estructura del 5, era muy simpático como se estaba viendo que quería ir por una frecuencia en la cual tenía que dejarse ser, ¿no? ¿Cómo se estructura un 6? El 6 se estructura en la seguridad. Necesita seguridad. Y la seguridad que necesita es la seguridad de su familia, por eso es tan dedicado y entregado a su familia, a sus grupos de pertenencia, a lo que hace, a los grupos también laborales. Son muy fieles, muy leales, muy colaboradores, muy colaborativos, pero en el sentido de la acción, de poner medios, de ser metódicos, estructurados. Entonces, una de las cosas fundamentales es: ¿cuál es la seguridad para mí? Siempre esto se lo pregunto a los 6. La seguridad afectiva, la seguridad económica, la seguridad de vivir en un barrio determinado, la seguridad de mi casa. Siempre el 6 va a buscar esos ámbitos de protección en los niveles que sea. ¿Cuál es la estructura del 7? ¿En qué se estructura el 7? En la alegría de vivir. Entonces, ¿cómo transfiere eso en su manera de ser el 7? Necesito, sí, conectarme con la alegría. Esta es la clave. Entonces, ¿cómo hago? Viendo a los demás alegres, haciendo por los otros para que los demás estén alegres. Por eso es el líder social y tiene cuanta persona se cruce un amigo. Y justamente por eso son grandes comunicadores. Y justamente también por eso es muy chistoso, es muy divertido. Entonces, todo lo que le pueda generar alegría es lo que le hace sentir que la vida tiene sentido. Parece un trabapalabras, pero es así, justamente. Una de las claves del 7, y esto es importante, siempre digo, la alegría no tiene que ver con que algo me divierta en un momento o algo que miro hacia afuera, sino al contrario, la alegría tiene que ver con el gozo de vivir, y eso es lo que el 7 tiene que aprender. ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es la esencia del 8? La esencia del 8 es el poder, por ende el poder, el yo puedo,
el tener fuerza, el ser protagonista, ser líder. Entonces, por eso mismo, justamente se estructura teniendo el control de las cosas, queriendo dominarse y dominar. En el mejor sentido, en la esencia, el 8 aprende el dominio de sí. Y también dominar las situaciones. Yo puedo con esto, yo esto lo voy a lograr. Hay un desafío, hay algo en el cual para los otros es imposible, para mí no, dice el 8. Marina, qué gusto que estés conectada. Una alegría inmensa verte por acá, ¿eh? Bueno, un placer. Seguimos entonces con el 9. ¿Cómo se estructura el 9? El 9 es la armonía, busca la armonía en todo sentido, la armonía en las relaciones, la armonía en el lugar en donde está, la armonía en una oficina, el ámbito en donde está. Entonces, esa armonía lo transfiere en paz. La paz es estar tranquilo, es estar serena, es saber que todo está bien. Por ende, otra de las cosas que lo mueve al 9 es el bienestar. Justamente ese bienestar lo hace muchas veces estar y no hacer. ¿Sí? Parece de nuevo un juego de palabras, pero es así. Decir, se deja fluir por las cosas. Ahora, tiene inteligencia racional. Por ende, siempre va a querer entender. Cuando un 9 se mueve en pos de la armonía, ¿sí? va a explicarte, va a darte argumentos, va a darte claridad, porque es lo que, desde donde él puede comprender un orden mayor, tiene una visión amplia de las cosas. Justamente lo que tiene que aprender el 9 en esta armonía, que es una armonía que también tiene que ver con el amor, armonía, amor, ¿sí? Y que tiene que ver con la actividad del amor, y que no tiene que ver solo con la cabeza, sino con la acción que me mueve en el otro, en la vida, el amor a uno mismo, el amor a la vida, el amor a los semejantes, el amor inclusive a los seres vivos por ser quien son. Y por sobre todo el 9 nació con conciencia espiritual y también con una fuente superior. Bueno, con esto hoy vamos cerrando la entrega, ya estamos en la 7ª, yo creo, entrega desde la Universidad de la Conciencia del Enneagrama Sistémico y Profesional. Como saben, todos los años hacemos la formación de Enneagrama Sistémico y Profesional. Este año se recibió una camada preciosa de profesionales en donde aplican este conocimiento a las áreas de trabajo o a las áreas sociales o a la vida personal, ¿no? Empezando por ahí. Pero es una gran llave esto de saber el cómo llevar este conocimiento tan antiguo a la vida personal para crear conciencia en donde estamos. De eso se trata la paz. Como embajadora de paz siempre digo que si la paz no empieza dentro de uno, no empieza con la verdadera intimidad del ser, esa paz que estamos buscando afuera es muy débil. Entonces empecemos a encontrar estas 9 maneras de ser dentro nuestro. Descubramos cuál es nuestra esencia, es saber dónde están nuestras raíces. Que tengas un hermoso día y nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la mañana. Gracias, Chao. Andrea, Andrea, qué gusto escucharte y verte por acá. Un placer, una alumna de Enneagrama de Córdoba. Me alegra muchísimo saber de ustedes. Bueno, una alegría que pueda llegar también a Córdoba y todas las preguntas que quieran hacerme. Este es el espacio para compartir sobre Enneagrama. Ustedes que lo han vivido, también es muy interesante el testimonio para aquellos que recién comienzan en este conocimiento. Tengan un muy buen día y que sea para ustedes este camino un camino de despertar.